mensaje especial: a partir de ahora podéis haceros miembros de nuestro canal para ofreceros todo el contenido exclusivo que tendremos en estos próximos meses. No molestamos más, aquí os dejamos el link con toda la información. Muchas gracias, ahora disfrutad del vídeo. Hola, hola, muy buenas a todo el mundo, estamos por aquí un día más y venimos con la previa de las dos semifinales de la Eurocopa y vamos a comenzar primero, Diego, con la de Inglaterra-Italia, una semifinal que parece bastante sobre el papel decantada para la actual campeona, para Inglaterra, que se enfrenta a una Italia que regresa a estas semifinales después de no hacerlo en todo el siglo, y un partido que evidentemente, pues bueno, también hay mucho que ver de lo que pasó en los últimos partidos, tanto para Italia como para Inglaterra, pero es verdad que es un encuentro que se ve con un claro favorito que es Inglaterra y una Italia que ya ha llegado hasta aquí, pues evidentemente no hay nada que perder, todo que ganar y eso también le da un peligro, una peligrosidad importante. Sí, bueno, buenas tardes, Lidia, Mario, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes para todos. Sí, la verdad que más allá de lo táctico, que ya vamos a estar analizando específicamente, me parece que son dos selecciones que vienen en lo alto, en lo anímico, en el tema también del poderío para arrancar los partidos. Resaltar lo de Italia, ¿no? Que muchos pensaban que se podía caer en miedo escénico, en las grandes citas como en los cuartos de final. No fue así, veremos si lo mantiene en semifinales. Y por parte de Inglaterra, resaltar la resiliencia, un valor que es muy importante para los deportes de equipo. Faltando 15 minutos, seguía perdiendo 2-0 y seguía empujando con mucha perseverancia. Y bueno, tuvo su premio de empatar sobre el final y bueno, luego de vencer en los penales. Sí, yo creo que va a ser un partido en el que, aunque ahora nos metamos más de fondo, Inglaterra lleve más el control. Y bueno, Italia sí que no tiene ya nada más que perder. Hemos visto que han ido creciendo durante toda la Eurocopa en presencia en los partidos, en cómo, bueno, esa capacidad que tienen también de salir hacia adelante, incluso de remontar partidos. Y bueno, sin duda creo que va a ser un partido bastante interesante y que no daría todavía por muerto a ninguno de los equipos. Pues sí, saludamos por aquí en el chat a nuestro querido Alberito, que por fin le pillamos en directo. Muy buenas, Alberito, encantado de tenerte por aquí en el chat. Es verdad que imagino que uno de estos partidos en horarios tan intempestivos pues no te permitían estar aquí en directo, pero hoy por fin te podemos tener. También por aquí el Ulebox, que es un habitual del canal, que comenta que excelente mérito de Inglaterra y también es cierto de mérito de Suecia. Y sobre este partido comentaba Alberito que no ve nada descabellado que Italia se pueda plantar en la final. A ver, es verdad que en cuanto a lo que hemos visto en este torneo, después de ver cómo Alemania le aguantó a Francia todo el partido con una jugadora menos y siendo sobre el papel inferior, pues cualquier cosa es posible. Es verdad que aquí Inglaterra tiene un cierto aroma de equipo que si le perdonas una vez como hizo Suecia, ya no hay más opciones. Que es un equipo que puede tener sus debilidades, puede tener sus flaquezas, pero que a la hora de la verdad, pues siempre están ahí, siempre dan la cara y va a tener que hacer un trabajo Italia muy, muy bueno. Comenzamos por Inglaterra, si os parece, con un equipo que lo conocemos muy bien, actual campeón del torneo, subcampeona del mundo, y una selección que ha llegado a esta ronda con ciertas dudas en cuanto al juego, porque realmente no ha hecho un buen torneo hasta ahora. Pasó fase de grupos con dos partidos buenos ante Gales y Países Bajos. El partido ante Suecia no fue bueno, fue un partido que supieron sacarlo por eso que se llama muchas veces la casta, y por 10 minutos de pura inspiración y unos penaltis en los que ambos equipos estuvieron muy desacertadas, pero ya es un poquito menos. Pero es verdad que llegado a este momento es un equipo que suele tender a mejorar su rendimiento y es un equipo que suele tender a dar más peligro del que ha tenido hasta ahora. Sobre todo en cuanto entrando a cosas que hace bien Inglaterra, lo destacabas, Diego, en tu análisis previo, sobre todo un aspecto que es la banda izquierda. Es verdad que hasta ahora en el torneo hemos visto casi más la derecha que la izquierda, aunque contra Suecia vimos a una Lauren Hemp impresionante y los dos goles llegaron con centros por ahí de una jugada de banda derecha que es Chloe Kelly que centró desde la banda izquierda tanto para Guilleman como para Lucy Bronze. Sí, no solamente también por el desequilibrio individual que a veces aporta Hemp, que luego terminan en centro, sino también remarcaba en el análisis uno de los patrones que más me ha llamado la atención de Inglaterra, que son los centros cruzados al segundo palo,
que ya ha hecho varios goles así, incluso algunas jugadas que no han terminado en gol, pero que fueron de mucho peligro. Es una jugada que en todo el mundo del fútbol, en todas las variantes, es muy eficiente y no es tan difícil de elaborar los centros cruzados al segundo palo, no requiere una gran elaboración de pases. Entonces, al ser tan eficiente y dar tantos réditos, Inglaterra lo tiene bien asimilado, porque las defensas generalmente descuidan ese segundo palo por alguna mala orientación. Así que es una de las tantas jugadas, también con algunas combinaciones que le vi a una jugadora muy interesante que me pareció, James, puede ser Lauren, que a veces se tira más hacia adentro, no tanto el Sí. desborde como sucede en la izquierda, para combinar o para rematar. Y también una movilidad muy interesante de distancias largas, como algunas combinaciones que le vi con Russo pivoteando y yendo al espacio luego de tocar James, que me pareció muy interesante y que puede ser, al no brillar tanto, como yo coincido con Mario, en muchas jugadas elaboradas, este tipo de patrones puede ser buenas herramientas, ¿verdad? Sí, estoy de acuerdo contigo en lo que comentas de esos centros, sobre todo al segundo palo. Por ejemplo, ese gol que marcaron el otro día Lucy Bronze fue exactamente así, con el centro de Chloe Kelly. Y es un arma que evidentemente seguirán utilizando. También muy importante la figura de banda, tanto Lauren Gen por la izquierda, que sí que tiene más desborde, suele apurar más la línea de fondo, y Lauren James, como decía, que suele tender más a irse para el interior, incluso Ella Toone a veces también, Lucy Bronze también aparecen por esa banda derecha. Y bueno, intentar también eso, cargar un poco el área para, pues para poder rematar esos centros, que en ocasiones también hemos visto que Inglaterra no suele meterlos de primeras, no todos, pero sí está siempre hay una jugadora en el área atenta a esa segunda jugada para intentar darle a la pelota, y creo que eso también es importante. Y también creo que una parte fundamental del partido de mañana va a ser que el centro del campo esté bien, que veamos a una gran Kira Walsh, a una gran Georgia Stenway, porque creo que Italia le dará la posesión completamente a Inglaterra, creo. Sí. Y si el centro del campo no está bien, por mucho que tengan las bandas, si no hay ese juego combinativo que vemos a veces en Inglaterra, que también están ellas más cómodas por ahí por dentro, va a ser complicado de sacar un partido en positivo. Sí, bastante de acuerdo con lo que comentas. La verdad es que Inglaterra, hemos visto en esta Eurocopa, que ha sido un equipo bastante dependiente a veces en centros laterales. En el partido contra Suecia llegaron ahí los 2 goles. Anteriormente contra Gales no, pero contra Países Bajos sí que generaron bastante por ese tipo de acciones. Y luego también ha comentado Diego el nombre de una jugadora que creo que es fundamental en el juego de Inglaterra, que es Lauren James, que es una jugadora que ante Suecia la primera parte no intervino prácticamente nada, en la segunda parte fue la que activó un poco a Inglaterra, porque hasta entonces estaba llegando muy poco con peligro, y con ella en juego, que tampoco hizo un partido, digamos, descomunal, pero sí que entró mucho más en juego, generó alguna ocasión de peligro, generó con su movilidad también algunas acciones de peligro para su equipo, y es verdad que los goles tampoco fueron solo responsabilidad suya, pero sí que fue la jugadora que, digamos, prendió un poco la mecha en el ataque de Inglaterra para que luego viéramos la remontada que vimos. Entonces, también creo que es una jugadora muy importante. También esta Eurocopa está jugando prácticamente de banda izquierda, pero también cayendo mucho hacia adentro, con lo cual en algún momento se convierte casi en una centrocampista más, jugando casi en 4-4-2 Inglaterra, con Lauren Hemp más adelantada que la propia James. Exactamente, y bueno, también quería resaltar el poder de tener algunas jugadoras importantes de relevo, ¿no? Sobre todo en los minutos finales o prórroga, donde por ahí puede ser importante ya que las rivales estén desgastadas. Una delantera, Michelle Agyeman, me ha Sí. gustado mucho, mucha Sí. potencia, por ahí en esa jugada de caos, de rebote, de potencia en el área, me parece que es importante también, me ha gustado mucho. Sí, también alguna jugadora como Beaver Jones, que no la hemos visto demasiado todavía en juego, pero el día del partido de Gales, si no me equivoco, los minutos que jugó fueron bastante buenos. Y bueno,
sin olvidarnos evidentemente de Chloe Kelly, que parece que es la jugadora revulsiva por, no sé, por bandera de Sí. Inglaterra y que le sale a la perfección porque es jugar con Inglaterra, se transforma y aporta muchísimo a su equipo en esa banda y me parece que es un plus que Inglaterra evidentemente aprovechará mañana. Pues sí, ese es un aspecto clave en Inglaterra y el otro es un poco más a nivel, diría, mental, que es esa capacidad, como decía Diego, de resiliencia, de ser un equipo Sí, que ha estado durante el torneo eliminado varias veces, porque el primer partido contra Francia parecían hundidas, supieron remontar la situación y ganar a Países Bajos y a Gales. Contra Suecia estuvieron prácticamente hundidas, porque estaban a 10 minutos del final perdiendo 2-1 ese partido. Luego los penaltis fueron 2 veces con la opción de que Suecia ganara, metiera el penalti y pasara a la siguiente ronda, y siguió sobreviviendo, con lo cual esa capacidad también te habla de que Inglaterra, pese a que el partido no le salga bien, pese a que el partido mañana sufran por momentos, no encuentren sus mejores sensaciones, no encuentren el gol, pues es un equipo que va a seguir y que va a tener que matarla más de una vez, y eso también al rival le genera cierto respeto. Al final Inglaterra es un equipo que genera ese cierto respeto y esa sensación de o las matas o las sentencias o cuidado con ellas, que siempre tienen la capacidad de darle la vuelta, y eso evidentemente para Italia es un problema importante. Luego, en cuanto a lo menos bueno de Inglaterra, realmente hay un aspecto que destaca bastante en Inglaterra, se vio contra Suecia, que es la salida de balón. Les costó muchísimo sacar el balón ante Suecia, y luego también en Italia, que será un equipo que presiona muy arriba, que le gusta mucho también jugar con la presión muy adelantada. Le va a costar mucho porque es un equipo italiano que luego comentaremos, trabaja mucho ese tipo de acciones, pero Inglaterra ante Suecia se vio que no conseguían prácticamente sacar el balón jugado, que Jess Carter entraba en pánico, que Hannah Hampton, que es buena con los pies, tampoco estaba cómoda, y que Leah Williamson, que veremos si juega o no, porque es esta duda hasta el último momento si va a sí. poder jugar o no por ese problema en el tobillo. Ahí tiene que aportar mucho tanto ella como Alex Greenwood, pero se vio que contra Suecia le costó mucho, y mañana es un factor importante porque Italia es un equipo que, digo, basa mucho de su juego en esa acción. Sí, y ahí también hacer foco que siempre uno mira a la jugadora que por ahí perdió el balón en la salida, dos errores que, bueno, uno terminó en gol y el otro casi a los 3 minutos, que casi también se pone 2-0 en dos jugadas parecidas ante Suecia. Puntualizar que no solo la jugadora que pierde el balón, sino también, porque eso puede pasar, no vas a estar evitando 90 minutos con pelotazos largos, intentar esa jugada, porque es imposible, digamos, en una semifinal. Lo que sí, enfocar el tema de las vigilancias, de esa preparación para esa posible pérdida, que ahí fue o detecté que fallaron un poco ante Suecia, teniendo en cuenta que se puede perder la pelota, por ahí la distancia es un poco más cerca de la jugadora rival, que pueda ser la receptora en caso de perder la pelota. Eso como un concepto a mejorar, ¿no? Que no es tan difícil, simplemente estar atentas y que no sea tanta la distancia mientras estás atacando, ¿no? Sí, estoy completamente de acuerdo en que, bueno, Inglaterra tiene que tener mucho cuidado con esa salida de balón, esos pases en corto impreciso en campo propio, porque sabemos que Italia suele jugar con una o dos futbolistas adelantadas en esa punta y la presión que van a ejercer seguramente sea bastante alta para, pues bueno, forzar el robo en una zona comprometida y más sabiendo que no es la primera vez que les puede pasar durante el torneo que un fallo así pues le haya costado un gol. Y bueno, también creo que Inglaterra en ocasiones en los balones divididos hay veces que se quedan las jugadoras muy estáticas. Se lo he visto en algunas ocasiones a Lauren James, que cuando pierde el balón o no termina de cogerlo del todo, como que entre comillas, se da por vencida y ahí creo que puede salir mal parada Inglaterra, en el sentido de que creo que Italia va a estar muy reactiva a robar esos balones o esos pases imprecisos, sea en campo contrario o en campo rival, me da igual, creo que van a estar atentas en asaltarle a esa jugadora y ahí Inglaterra tiene que tener cuidado también a la hora de defender esa jugada porque, bueno, una contra rápida, Italia también usa mucho los espacios entre líneas y ahí las centrales también tienen que estar muy atentas a sus espaldas para que no
bueno, no se le cuele ninguna jugadora en carrera. Sí, desde luego que en ese aspecto Inglaterra tendrá que tener mucho cuidado porque es un equipo italiano que le gusta mucho ese tipo de acciones rápidas y también las transiciones, que lo comentaba también Diego en su análisis, que al final Suecia atacó mucho por ahí, el primer gol llega un poco entre las dos, el segundo gol es una acción de un robo en el campo rival, pase largo, pase rápido y definición de Blackstenius rápidamente en el otro área. Y eso tendrá que tener mucho cuidado Inglaterra, porque Italia ya demostró en la fase de grupos y también contra Noruega que es un equipo que necesita muy poquito para armar los ataques y que al contraataque tiene jugadoras muy verticales y muy rápidas. Evidentemente, ahí también vigila mucho las pérdidas en el campo contrario, tratar de no jugar con demasiado riesgo algunos pases, pero también Inglaterra tendrá que hacer otra cosa muy bien, que es ayudarse un poco más entre ellas, porque muchas veces las pérdidas de Inglaterra en el partido ante Suecia son porque van al uno contra uno y no hay ayuda. Por Sí. ejemplo, esa pérdida que comentaba del gol de Suecia, del segundo gol, Lauren Hem se marcha ella sola entre cuatro jugadoras suecas, le quitan el balón y queda todo el equipo paralizado sin tener la capacidad de darle la vuelta a la jugada. Y eso también es importante porque en ataque tienen que no solo depender de individualidades de Lauren Hem, de Lauren James, de Alexia Russo, de Walsh, de Steinway o de Toon, sino sobre todo también tener esa capacidad de jugar un poquito más en ataque, en equipo, y no ir tanto a la guerra individual, porque Italia es un equipo que ya les conocemos, es un equipo rápido, vertical y que sobre todo arma muy bien el contraataque, y eso evidentemente para mañana es una clave, porque como decía antes Lidia, el balón será para Inglaterra. Italia, por su parte, tendrá que tener ese tipo de acciones en su cabeza como las principales para llevarse la victoria. Sí, justamente la debilidad de Inglaterra también hace como juego con la fortaleza de Italia, que como Suiza no hace falta mucho para crear una ocasión en transición ante un robo. Y lo que marcabas, a veces los entrenadores le piden que por ahí no se acerquen tanto a dar un apoyo de seguridad a la jugadora para quedar mano a mano, para desequilibrar, pero como bien marcas tú, Mario, hay que leer los momentos y cuando ya en vez de uno versus uno ya está rodeada, ahí tienen que aparecer los apoyos de seguridad para no perder el balón y de última si se pierde, lo que ocurrió en esa jugada, un poquito más de compromiso, una presión tras pérdida más asfixiante, de última tapar los pases y bueno, ahí también en ese gol contra Suecia, el segundo, por ahí un concepto que nombró Lidia recién muy interesante de cortar la carrera en los contragolpes, no estar de costado sino cortarle la carrera vertical, de última que corra para afuera, que te rodee pero no derecho, que eso también fue una de las fallas ante Suecia e Inglaterra y que puede aprovechar Italia tranquilamente porque por ahí sí es una selección que no tiene como fortaleza la transición ofensiva, bueno, como que pasaría de algo no tan riesgoso, pero en el caso de Italia sí, entonces ahí puede estar la clave, como dices Mario y también Lidia. Sí, y porque también Italia creo que puede aprovechar bien las bandas. Sabemos que aparte de esa jugada por dentro, Italia usa mucho las bandas, sobre todo con la figura de Cantore, que creo que ahora lo comentaremos en la parte de Italia, pero va a ser muy importante, sea en la izquierda o en la Vamos, si derecha, el quieres, otro con día ello lo ya, vimos. que hemos dejado más o menos Sí, ahí votando lo que tiene que hacer mañana Italia y una de las cosas, como dices, que entre mucho más en juego Cantore. sí, hay varias cosas que me parece que juegan en favor de Italia para este partido y una de ellas, evidentemente, es que entre en juego Cantore. Ya lo vimos el otro día contra Noruega, que en la primera parte se fue todo el juego de Italia a esa banda izquierda y en el momento en el que Cantore tuvo una jugada fue cuando llegó ese gol. Luego en la segunda parte se hizo un cambio, Cantore cayó en esa banda izquierda y fue también donde se vino ese segundo gol de la victoria. Me parece que es una jugadora que también ha ido progresivamente creciendo, teniendo más importancia en el equipo italiano, pero me parece muy interesante porque casa muy bien con la figura de esa jugadora italiana que está en punta, que seguramente sea Girelli. Y bueno, también aprovechar muy bien algún tipo de debilidad que pueda tener Inglaterra también en esas bandas, en esos laterales, porque ya sabemos que Greenwood no tanto, pero Lucy Bronze sí que en ocasiones puede estar más adelantada de la cuenta, de su posición, y ahí esa figura de sea Cantore o sea otra jugadora en la banda va a ser importante.
a la hora de, bueno, de poner centro, pero creo que además eso que hemos comentado antes de que Inglaterra tendrá la pelota, va a hacer más cómoda a Italia por momentos si Inglaterra no encuentra los huecos para progresar y hacerles daño, porque cuando roben el balón van a salir mucho más fuerte a generar esa contra que hemos estado comentando y puede penalizar mucho a Inglaterra. Sí, sí, al final en el caso de Italia es un equipo que todo el torneo hemos visto que necesita muy poco para armar los contraataques y para ser peligrosa. Al final los goles que ha marcado en el torneo, el gol contra Bélgica es una recuperación en campo contrario, 2 pases y gol. Contra Portugal, una recuperación y golazo de Giroud desde prácticamente la frontal. Ante España, un centro, balón despejado y gol. Y ante Noruega, los 2 goles pues son jugadas rápidas, verticales, 2 pases, 3 pases y ya está. Entonces es lo que tendrá que tener en cuenta Inglaterra, porque Italia es un equipo que genera mucho a partir de acciones muy rápidas, de acciones de un pase, 2 pases, de control, y que evidentemente Inglaterra pues tendrá que vigilar mucho su espalda, como has comentado, sobre todo la banda derecha, porque es verdad que por ahí Italia no generó o no generó tanto en el primer partido, contra Noruega me refiero, porque Severini no entró tanto por ahí, Sí. pero el segundo gol, por ejemplo, es un centro de Cantore desde la banda izquierda y el remate en la derecha de Girelli. Entonces también vigilar un poco cuando entra por ahí Cantore, si es que entra, o si hay alguna jugadora que juegue en esa posición en la banda izquierda, que es probablemente un lugar donde tenga que hacerle mucho daño a la selección italiana. Luego, otro factor que creo que por parte de Italia es muy importante es esa capacidad que tienen durante los partidos de aprovechar el momento. Es verdad que contra Noruega tuvieron un momento muy bueno en la segunda parte cuando marcó el primer gol, que tuvieron más ocasiones para meter más goles y no lo aprovecharon tanto, pero sí que es una selección que en mi opinión sabe muy bien apretar en el momento justo, luego le puede fallar la definición, pero es un equipo que cuando se viene arriba, se viene muy arriba, que es un equipo que mantiene muy bien su estructura, es un equipo que tiene luego esa capacidad automática de rendir por encima del nivel igual esperado. Y luego también, no me quiero olvidar que otro factor que juega a su favor completamente es el no tener nada que perder, porque ya han conseguido todo lo que tienen que conseguir. Pasar a semifinales ya es un sueño, porque en este torneo podían pensar que podía pasar, pero llegar ya es un premio. Y a partir de aquí, pues jugar con esa presión nula y que toda la tenga Inglaterra, porque ella ya han cumplido lo que tenían que cumplir. Ahora ya que les hagan Inglaterra y ya disfrutar del partido. Y ahí Italia es un equipo que, desde luego, si se propone eh, como suelo decir, en ser pesada, ser un equipo sólido, complicado de superar, le puede costar mucho a Inglaterra. Sí, por ahí hay una línea delgada a veces. Coincido con esto de que tiene a favor, que no tiene nada que perder, pero a veces hay como una línea delgada entre no tener tanta presión y relajarse porque haber conseguido llegar a semifinales es muy Sí. importante, ¿no? A veces como entrenador le tengo miedo a eso, que alguna vez me ha pasado con equipos, de no perder ese cuchillo entre los dientes, como decía Simeone, que lo vienen mostrando bien. Me parece que es una selección que tiene una aura especial, colectiva, que me gusta mucho. Y bueno, tendrá que tratar de no perderlo en esta semifinal, de no conformarse. Sí, y bueno, por añadir algo más, lo hemos comentado antes en el apartado de Inglaterra, pero creo que también va a ser muy importante el hecho de que Italia no vaya a tener tanto la pelota en su poder, pero sí van a estar muy atentas a, bueno, a esa salida de balón de Inglaterra que hemos comentado que no está siendo la mejor. Y ahí creo que Italia tiene, bueno, armas suficientes como para poder incluso marcar algún gol al estilo del que hizo el otro día, Suecia en su partido, porque sin duda creo que va a haber jugadoras que estén muy atentas para saltar al balón, para ir, con esa presión alta. Y en general, ya no solo en la salida de balón, pero creo que durante todo el partido, por lo que comento, porque creo que, va a estar mucho más definida la posesión, en este partido que contra el de Noruega, porque al final, Mm. si no recuerdo mal, Italia el otro día al final acabó más o menos muy igualado en cuanto a posesión, y eso es cierto que en ciertos momentos puede llegar a incomodar al equipo, pero creo que en este partido, eh, eso va a estar muchísimo más claro, mucho más definido y el plan de partido va a estar,
más definido también aún. Sí, y ahí justo con lo que dices, vamos también con otra cosa que hace Italia que me gusta mucho, que es, por ejemplo, las intervenciones entre líneas de Caruso, que justo lo comentabas, Diego, en una de las partes de análisis previo del partido, una acción del partido contra Noruega en la que Caruso interviene entre líneas y da un pase hacia Severini en la banda izquierda. Y, por ejemplo, se ha visto todo el torneo que Caruso es una jugadora que igual durante los partidos parece un poco intermitente, que no entra mucho en juego, pero cuando entra lo hace con mucha calidad y con mucho criterio y a partir de ahí se generan cosas muy buenas para Italia. Y ahí evidentemente, comparándolo un poquito con el partido contra Suecia, puede hacer un trabajo similar al de Aslani, ¿no? En sentido de bajar a recibir, de conectar con las bandas, también sobre todo de sumarse al ataque, físicamente evidentemente, pues puede hacer un trabajo más defensivo que el que hizo Aslani, pero creo que el perfil un poco del partido que tiene que hacer Caruso es similar al que hizo Aslani. Luego ya, yendo un poco con lo menos bueno en Italia, justo en el partido ante Noruega se vio una debilidad que tienen y que veremos a ver si pulen para este partido porque es algo que tienen que mejorar desde luego. El gol que le mete Noruega, que es una acción mal defendida porque es un balón desde muy lejos de la central nórdica, de Tuva Hansen, no despeja ni las centrales ni tampoco la portera, y el balón le acaba llegando a Ada Hegerberg que convierte cómodamente ese balón. Entonces, ese tipo de acciones también de vigilar, de comunicarse entre ellas, porque también esa acción yo creo que hay un error de no comunicarse entre ellas, la portera no sabe si salir porque las centrales están por ahí por medio y no despegan el balón. Es ese tipo de errores que Inglaterra ya vimos que contra Suecia hicieron mucho daño y no te quiero decir contra Gales o contra Países Bajos que se han visto con mucha comodidad. Sí, en un pelotazo tan largo, la comunicación y volver a remarcar el concepto que había mencionado Lidia, el tema de cortar un poco la carrera vertical. Es muy largo el pelotazo para que después quede mano a mano con la arquera. Que por otra parte también coincido que para mí, si arrancaba antes con confianza, llegaba mucho más cómoda que la delantera. Y la comunicación, ¿no? Que, que también si se cruza la central, a pesar de arrancar tarde, también podía llegar. Son 3 o 4 conceptos que tienen que estar muy atentas porque van a ser claves, digamos. Fue una jugada que a nivel colectivo, en el trabajo tan grande y tan valioso que hizo Italia, me llamó la atención, ¿no? Sí, yo creo que, a ver, principalmente las debilidades que más podríamos marcar de Italia están en defensa, en el sentido de que, bueno, si lo hacen bien, pueden dificultar muy mucho la progresión de Inglaterra convencional, por así decirla, ¿no? Porque ya lo vimos el otro día contra Suecia, que en el momento en el que no encuentran los espacios necesarios, les cuesta mucho romper esa línea. Entonces, en ese sentido, si Italia lo hace bien, bueno, tiene muchas más oportunidades, pero en el momento en el que los centros al área no se defienden bien, hay que tener también cuidado con eso que hemos comentado de Inglaterra, de esos centros al segundo palo, que suelen rematar y ir dentro. Luego, tener vigilada sobre todo a Lorengen por la izquierda, las interadas también de Lauren James. Ahí la defensa creo que va a tener un trabajo muy, muy, muy complicado como para, pues eso, para mantener vivo al equipo, pero mantengo en que si es el día en el que la defensa hace muy buen partido, Italia puede llevárselo sin problema. Sí, sin problemas no sé yo, que Inglaterra siempre es un equipo muy complicado de Bueno, ganar y es verdad que puede competirle sin problemas, eso sí, pero ganarle sin problemas, eso ya lo veo más complicado. Pero ya yendo un poquito hacia lo que esperamos del partido, os quería preguntar a ambos qué papel creéis que puede jugar la experiencia y falta de experiencia en el partido, que lo comentaban por aquí en el chat. Inglaterra es un equipo acostumbrado a este tipo de partidos, viene de ganar la última Eurocopa, final del Mundial, no pierde una eliminatoria en un torneo grande desde el Mundial 19 y Italia pues llega a un partido como este después de no disputar ninguno en todo el siglo. Es verdad que anteriormente sí, pero no hay ninguna jugadora que lo haya jugado anteriormente, tampoco a nivel clubes, porque en Champions lo mismo que han llegado a cuartos de final, no han llegado nunca a semifinales, con lo cual ese factor creéis que puede jugar su rol o creéis que eso puede ser un poco, bueno, pues una cosa que pueda estar ahí pero que no afecte tanto al partido.
Entiendo que experiencia en la competición, no experiencia de las jugadoras, ¿no? Sí, pero experiencia a este nivel me refiero, porque al final es verdad que dice Girelli ha jugado muchos partidos, pero como Sí. este ninguno. A eso me refiero. A ver, siempre eso también de cara a la presión, ¿no?, que pueda tener el equipo por bueno, es que estás a un partido de plantarte en la final del torneo, evidentemente presión va a haber. Y sí que es cierto que en ese sentido Inglaterra pueda ir un poquito más tranquila por, las tablas que puedan tener en este torneo, la experiencia que puedan tener. Sin embargo, creo que ambas selecciones tienen su aquel, porque Inglaterra también va con la presión de ser la vigente campeona, que eso, bueno, si no hacen una buena actuación o les pasa como contra Suecia, que ganaron, a veces no sabemos mucho cómo, pero, eso también puede jugar una mala pasada. Y en el caso de Italia, la cosa de no saber, bueno, de haber llegado tan lejos en el torneo, es lo que hemos comentado antes. Puede salir muy bien por ir sin esa presión, por, salir a jugar, a disfrutar el campo y a ver lo que pasa, o mal por eso mismo también, por es, un partido muy importante, hace mucho tiempo o incluso nunca, las jugadoras han jugado un partido tan importante o tan avanzado en un torneo, y también esa presión de nunca haberlo hecho puede jugarle una mala pasada. Sí, por mi parte creo que Inglaterra tiene mística, tiene un aura también como equipo. Si no fuera Italia, diría que sí, mucha ventaja, pero Italia lo he analizado mucho y tiene aura y está construyendo mística, que es diferente. Aura es un aura especial como equipo y mística es de las competiciones anteriores de este nivel. Pero veo una proyección de mística ya, haber llegado a la semi, ya algo de eso construyó. Pero me parece que es sorprendente y que no ha tocado techo todavía en esa faceta y que va para arriba en esa búsqueda de mística. Se ve el cuerpo técnico, cómo festejan, se nota el trabajo. Y bueno, los italianos son así, la italiana, me parece que puede ser que sea una pequeña ventaja, pero ante esta Italia que No, desde luego, yo creo que Italia va a competir muy bien, no las veo para nada perdiendo de goleada, pero sí que me parece que en un partido que se complique, que vaya por delante Inglaterra o que Italia, bueno, pues no encuentre soluciones, sí que creo que cuanto más pase el partido, más favorita es Inglaterra por esa experiencia que tienen, por ese saber estar en este tipo de instancias, pero sí que es verdad que Italia no se va a rendir. Os pregunto. Ya después de todo lo que hemos comentado, Inglaterra favorita, Italia candidata y desde luego menos presión que sus rivales, pero gana y se mete en la final Inglaterra o Italia. No sé, es muy posible que no pase luego al final porque estoy de acuerdo con lo que comentan en el chat de, la flor que tiene Inglaterra, porque no está jugando bien en muchos de los partidos. Pero yo creo que Italia, si hace un partido serio, puede ganar el partido. Diego. en mi caso me imagino penales, o sea, quiere decir un partido parejo, empate. Ahí ya me gustaría que, como técnico me siento más identificado con Italia y me parece que en los penales puede tener más presión Inglaterra, así que Italia por penales. Bueno, pues desde luego ahora cuesta ser un poquito más realista. Ojalá que sea lo que vosotros decís, pero yo creo que Inglaterra pasa y creo que pasa los 90 minutos y un resultado igual, no creo que goleada como ante Suecia hace 4 años, pero sí que espero un 2-0 para Inglaterra en este partido. Gol primera parte, igual pues un penalti y la segunda parte a la contra remata el partido Inglaterra. Para terminar ya vamos un poco con pronósticos anteriores y también con actualidad de ambos equipos. En el caso de Italia no hay ninguna baja ni por sanción ni por lesión. En el caso de Inglaterra estaba la duda de Leah Williamson, pero hoy ha entrenado y parece que sí que va a formar parte del equipo. Veremos si de inicio o de suplente. Y en cuanto a últimos precedentes entre ambos equipos, pues no hay que irse demasiado lejos al último partido que jugaron entre ambas selecciones, porque jugaron recientemente el año pasado, en un amistoso en 2024. Es verdad que ganó 5-1 Inglaterra. Esperemos que sea diferente de lo que suceda mañana.
Y también han jugado amistoso en la Arnold Clark Cup justo antes del Mundial, 2-1 para Inglaterra, un empate en un amistoso en el 2017 y Italia no gana a Inglaterra desde la Copa de Chipre en 2012. 1-3 ganó por entonces Inglaterra, pero bueno, Italia ganó por entonces y solo han jugado un partido en una Eurocopa que fue en 2009 y ganó Italia 1-2. En aquel partido de fase de grupos ganó 1-2 Italia en ese primer partido de aquel torneo de 2009. Con lo cual, en cuanto a últimos partidos, 5 victorias para Inglaterra, un empate y 2 triunfos para Italia, que como digo, lleva sin ganar a Italia ya más de 12 años, pero como siempre la estadística está para romperla y veremos qué sucede. Yo creo que va a ganar mañana Inglaterra. Aquí vosotros comentáis que Italia. En el chat está también con Inglaterra, Lulebox. También tengo un poquito por ahí de Italia. La veo un poquito despareja en ese sentido, pero bueno, ojalá que sea un partido bonito, igualado y que nos dé un buen espectáculo y que, a poder ser, para lo que nos interesa luego para la segunda semifinal, que sea el rival menos complicado de los dos, pero eso ya tocará analizarlo más adelante. Así que nada, Diego, un placer, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, gracias a Lidia, gracias a Mario, gracias a los chicos que están presenciando. Así que bueno, hasta la próxima y me quedo disfrutando del contenido. Por supuesto. Y nada, para la próxima vez, para la previa de la final, invitado estás, si puedes pasarte. Muchas gracias, un placer.